Hola amigos, nos encontramos en Tolox, provincia de Málaga, un encantador pueblo situado en pleno Parque Nacional de la Sierra de las Nieves y desde el que vamos a iniciar una ruta de esas que se quedan marcadas en las retinas. ¡Qué buena mañana para hacer senderismo! El agradable amanecer vaticina un magnífico día de senderismo, así que lo mejor que hacemos primero es coger fuerzas para lo que nos espera. Rumbo al balneario. Para iniciar el sendero debemos dirigirnos hacia el sur, tomando la avenida Balneario en sentido ascendente, bajo la escolta de imponentes eucaliptos plantados a inicios del siglo XX. Esta pista, que deja a nuestra izquierda la depresión conformada por el río de los Caballos, debe su nombre al balneario que se construyó aquí en 1867. Previo a la llegada a sus instalaciones encontramos su hotel, ideal para organizar el plan perfecto en el que combinar la salubridad del agua con el descanso. El balneario propiamente dicho llega después y se edificó para aprovechar las propiedades curativas de las fuentes y manantiales que por aquí brotan. Es el único balneario de España especializado en el tratamiento de enfermedades respiratorias. Precisamente la ruta circular que hoy realizaremos parte desde este lugar, bien vigilado por el monumento dedicado a la cabra montés. Esta figura, obra del escultor local José Antonio Ramos, se inauguró en el año 2008. A continuación, iniciamos la ruta por el Paseo de los Árboles, siguiendo unas señales que muy pronto nos sacan del asfalto para incorporarnos a un sendero. Por aquí llegaremos rápidamente a la altura de la talla de bronce de la cabra montés, uno de los animales más representativos de la fauna de la Sierra de las Nieves. Esta escultura es una buena forma de concienciar sobre la importancia de conservar el hábitat natural de esta especie y promover el turismo sostenible en la región. En cierto sentido, vamos a sentirnos un poco cabras, pues este animal está habituado a rondar por estas zonas escarpadas, como las del sendero que estamos afrontando. Para empezar la mañana no está nada mal, ¿eh? Tras zigzaguear unos cientos de metros, llegamos a un mirador que asoma al valle del río de los Caballos y cuyo caudal se deja ver desde las alturas. Por aquel puente terminaremos la ruta en el viaje de vuelta. Pero para llegar a ese momento todavía nos quedan muchas cosas por ver, como por ejemplo las viviendas de Tolox, cuyos tejados empiezan a quedarse bajo nuestra mirada. Las fuertes pendientes por estas faldas orientales del Cerro del Jaral nos hacen ganar rápidamente altura para dominar con mejor perspectiva la población y algunas sierras circundantes, como las que se ven al norte comprendidas por Sierra Cabrilla por un lado y otros perfiles más próximos como el Cerro de los Lobos y Cerro Carrasco por el otro. En los dominios de esta última cota hay un sendero que llega a la Cruz del Padre Ventura, otra ruta de especial interés que parte desde Tolox. Los duros repechos siguen sucediéndose, al igual que las encrucijadas, que como podemos comprobar están perfectamente señalizadas para evitar pérdidas. A partir del carril del Chaparral, la senda parece enderezar el rumbo hacia el oeste, dejando atrás el pueblo de Tolox, que poco a poco empieza a ocultarse por las capas de la orografía y la vegetación compuesta de jaras y pinos. La primavera tiene esa maravillosa forma de aderezar los campos a base de flores. Disfrutamos de las últimas instantáneas dirigidas al pueblo mágico y encaramos los tramos finales de este continuado y exigente ascenso. En unos 2.400 metros de recorrido, vamos a ganar más de 300 metros de altura. La subida más dura de la jornada va a concluir en la siguiente encrucijada. Hay una bifurcación por la que puedes continuar hacia el Pico Torrecilla, pero esa ruta la dejaremos para otro momento.
En realidad, en su día ya conseguimos alcanzar la cota de este pico, pero por su cara oeste, partiendo desde el área recreativa de los Quejigales. En el futuro estamos deseando subirla por esta vertiente. Ahora lo que nos ocupa es reconocer el nuevo terreno sobre el que transitamos, que como observamos navega a media vertiente por el flanco meridional del Cerro El Jaral. Los pliegues de la orografía se aprietan formando barrancos que se precipitan al valle del Río de los Caballos. En alguno de ellos veremos el agua correr, aunque este de aquí no es el caso. A continuación, salimos de este espacio encajonado para abrirnos a occidente las estampas espectaculares que nos ofrece la Sierra Parda de Tolox, sobre cuyas lomas asoma el Cerro Corona de 1295 metros de altura y el macizo calizo protagonizado por el Pico Torrecilla, de 1919 metros. En esta pausa también se deja ver el caudal de uno de los barrancos corriendo ladera abajo. Progresamos ahora otros 100 de metros hacia el oeste para toparnos con dos nuevos barrancos muy próximos entre sí. El primero de ellos desciende del Cerro del Jaral y vemos que sí trae algo de agua, al igual que el segundo, que se encuentra a escasa distancia, aunque su cauce desciende del puerto de la Golondrina, perteneciente ya al Cerro de la Cierva. Estos dos arroyos van a unirse en uno formando equipo junto a otros para seguir descendiendo. Tomando algo de distancia sobre estos barrancos y siguiendo el dibujo de la ladera de la montaña hacia el sur, podremos observar el arroyo resultante. Y no tardamos en llegar a otro de los caudales tributarios. Pequeñas pozas y saltos de agua van dirigiendo el líquido elemento hacia su destino. Ver correr el agua por estos parajes es símbolo de equilibrio en la vida del ecosistema. Y para nosotros es todo un aliciente escudriñar entre la espesura en busca de este elemento natural. El sendero vira ahora dirección este, encarando un vértice de la orografía que nos ofrece unas vistas fantásticas en las que dominamos todo el valle. Esto es el Collado de la Machoruela. Para seguir avanzando tenemos que realizar un descenso técnico y empinado en el que debemos estar atentos al firme pedregoso. Con más o menos destreza llegamos al final de este tramo, que se nos anuncia con un poste de señalización que cambia la dirección de la senda hacia el suroeste. Abrid bien los ojos porque en el escaparate natural que ahora disfrutamos vamos a desvelar uno de los hitos más pintorescos de la ruta. Así, en el fondo del valle, se hace visible la cascada del Charco de la Virgen. Las cumbres de los montes todavía impiden que el sol bañe su cola y su poza, pero para cuando nuestros pasos lleguen allí, el escenario cambiará por completo. Sin embargo, no podemos desdeñar la exuberancia natural de este paraje que engalana nuestro caminar con jaras, matagallos, espartos, palmitos, pinares y algún alcornoque disperso. Toda una galería vegetal que nos lleva en volandas hasta la primera cascada de relevancia de la jornada, la de Horcajuelo. Desde esta posición podemos apreciar el aspecto general de sus dos colas de agua, la más grande de unos 15 metros de altitud. Aun siendo primavera y no haber llovido demasiado, el aspecto de esta maravilla natural es más que decente. Por fortuna,
las señales del sendero nos aproximan a la cascada para sentirla de cerca. El sonido envolvente del crepitar del agua y el descenso suave de la temperatura debido a su frescura provocan un efecto embriagador. Este de aquí es el Arroyo de los Caballos, que tras su nacimiento entre las cumbres de la Loma Zarzalejo y el Cerro del Hinojar, viene a precipitarse en forma de cascada. Para continuar el sendero tendremos que vadear el arroyo valorando el mejor paso entre las piedras. Después, en el otro margen, el perfil vuelve a ganar altura permitiéndonos otra mirada a la cascada. Seguro que en época estival estas pozas alivian los calores a más de una persona. Cascada del Horcajuelo. Por su parte, como ya hemos comentado anteriormente, el Arroyo de los Caballos se nutre de otros pequeños cursos acuíferos, como este proveniente del Puerto de las Golondrinas, que aquí se manifiesta a modo de salto de agua. Entre sus atractivos nos llama la atención cómo el carbonato cálcico ha ido tiñendo la vegetación que encontraba a su paso. A continuación, progresamos por el perfil curvo del monte, al cobijo de varios alcornoques, hasta que el rumbo se endereza presentándonos otro de los tesoros naturales de la ruta, el Salto de la Rejía. Ubicado en un barranco del mismo nombre, el agua se precipita por un muro que parece adentrarse en las entrañas de la tierra. Luego, cuanto más avanzamos, comprobamos que la orografía se va escalonando, seccionando el recorrido del arroyo en nuevas cascadas. El salto de mayor envergadura supera los 50 metros de altura, siendo el más alto de la provincia de Málaga. Descendemos ahora con precaución para alcanzar el cauce de este barranco y que podremos vadear gracias a una pasarela de madera. No dejan de sorprendernos las intrincadas excavatorias que encuentra el agua para recorrer estas rocas de origen ígneo llamadas peridotitas. El Salto de la Rejía marca un punto de inflexión en la ruta, ya que significa emprender el viaje de vuelta a Tolox. Al tratarse de un sendero circular, el regreso lo haremos por la otra cara del valle. Por aquí, tomando mayor distancia con el barranco de la Rejía, podremos dominar de un vistazo buena parte del viaje del agua hasta llegar al Arroyo de los Caballos. Reanudamos la marcha para afrontar un intervalo de camino en sentido descendente, en el que seguiremos las indicaciones de una encrucijada para incorporarnos a un zigzag en el trazado. De nuevo, disfrutamos del flanco occidental del valle, aunque brevemente, porque el serpenteo del sendero no tarda en orientarnos en dirección opuesta. Ahora, son los enebros, lentiscos y aulagas los que se suman a las especies vegetales que podemos identificar, al tiempo que vamos observando cómo la pérdida de altura nos va encajonando cada vez más en el valle. Pero, ¿dónde está Sandra? Aquí está, muy perspicaz, advirtiendo la cascada del Charco de la Virgen, esa que veíamos desde el otro margen del valle y a la que no le daba el sol. Ahora luce espectacular y no podemos esperar para postrarnos a sus pies.
Para llegar a ella debemos continuar el sendero hasta que una nueva encrucijada nos señaliza el trazado a seguir para alcanzarla. Por aquí tendremos que ir pegados al arroyo de los caballos, cuyo cauce habrá que vadear en varias ocasiones. Y llega el momento en el que parece que estemos adentrándonos en la espesura de una selva caribeña, cuyo objetivo final es dar con un monumento natural como este, el Charco de la Virgen. No hace mucha calor, pero nuestra cámara se dará el baño por nosotros. Se lo merece. Aprovechad las horas de luz del día en el que los rayos del sol inciden sobre esta caída de agua. Sus 18 metros de altura iluminados visten mejor este bonito escenario. Retomamos el camino. Reanudamos la marcha volviendo sobre nuestros pasos a la encrucijada y retomamos el trazado que lleva a Tolox. Vadeamos otra vez el arroyo de los caballos para elevarnos a continuación varios metros sobre él y ser testigos de terrenos aprovechados por pequeñas huertas. Luego descendemos para rebasar el arroyo Palmarejo, uno de los afluentes tributarios de este valle. Y de nuevo, el de los caballos. En la piedrecita. Un cauce que un poco más adelante va a ser regulado por medio de una serie de diques. Al que nosotros nos asomamos se le conoce como el dique de la Laja, y el marco natural que se ubica es una maravilla. Esta infraestructura ayuda a prevenir inundaciones en la zona y a asegurar el suministro de agua para la agricultura y el abastecimiento local. Además contribuye a proteger el medio ambiente y a preservar la biodiversidad de la zona. Por cierto, tampoco es un mal lugar para darse un baño. Al dejar atrás el dique, el perfil de la ruta asciende por un terreno rocoso en el que se ha acondicionado un camino algo temerario, pero que guarda buenas condiciones de seguridad por medio de una balaustrada metálica cuando se hace necesario. En este punto, echamos un vistazo al arroyo para adivinar, por un lado, el sistema de acequias heredadas de la época nazarí y, por otro lado, el balneario de Fuentamargosa y las viviendas de Tolox. Para finalizar esta espectacular ruta, nos restan un par de puentes para salvar el arroyo de los caballos. Estos pasos elevados fueron construidos en el año 2021 gracias a voluntarios de Tolox, El Burgo, Junquera y al equipo de Volando Voy, representado por el famoso presentador y aventurero Jesús Calleja. Son de agradecer, ya que permiten finalizar la jornada de una manera cómoda y accesible. Bueno, ruta completada. Muy chula. Cada manjare, que me tiene desmayado. Hoy me tiene y me va a pillar un coche. Venga, vamos para allá. Pues nada amigos, toca celebrarlo. Hasta la próxima. ¿Cómo nos vamos a poner?